En una época marcada por el cambio y la incertidumbre, surge un joven rey en el reino de Judá, desgarrado por la apostasía y el olvido de sus raíces espirituales. Esta es la historia de Josías, un gobernante cuya juventud no fue obstáculo para emprender unas de las reformas más profundas y significativas en la historia de su pueblo. El mundo alrededor de Judá estaba en constante ebullición. Grandes imperios luchaban por el dominio y las culturas se entrelazaban, tejiendo un tapiz de influencia y poder. En este contexto, el pueblo de Judá había perdido su camino. Sus reyes anteriores habían abandonado las prácticas y creencias que definían su identidad, sumiendo al reino en un periodo de oscuridad espiritual. En este ambiente desafiante y lleno de oportunidades perdidas, Josías, con apenas 8 años, fue coronado rey. A pesar de su juventud, en él ardía una chispa distintiva, un deseo de redescubrir una verdad olvidada y un anhelo de restaurar a su pueblo a sus glorias pasadas, no solo en poder, sino también en espiritualidad. La vida de Josías es una crónica de descubrimiento, fe y renovación, un viaje desde las sombras de la apostasía hasta la luz de la verdadera adoración. Su historia nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, pueden prevalecer la esperanza y la verdad. Hijo de Amón y nieto de Manasés, Josías nació en una época tumultuosa para Judá. Criado en la corte real, su infancia fue marcada por el legado de su abuelo Manasés, un rey que sumió al reino en idolatría y prácticas paganas, aunque se arrepintió al final de su reinado. La influencia de su padre Amón, que gobernó brevemente y continuó con la apostasía de Manasés, también marcó su educación. Sin embargo, en los rincones de la corte, había quienes mantenían viva la llama de la fe ancestral. Profetas, sacerdotes fieles y algunos nobles veían en Josías una esperanza. Le impartieron conocimientos sobre la historia de su pueblo, las leyes dadas a Moisés y las promesas hechas a David, forjando en él un corazón inclinado hacia la verdad y la justicia. La prematura muerte de Amón, asesinado en una conspiración palaciega, catapultó a Josías al trono. Su coronación marcó un punto de inflexión para él y para todo el reino. La madre de Josías, Jedidá, y los consejeros reales jugaron roles cruciales en guiar al joven rey en sus primeros pasos de gobernación. En los primeros años de su reinado, Josías se encontró bajo la sombra de regentes y consejeros, pero incluso entonces comenzó a mostrar signos de independencia y una fuerte inclinación hacia las enseñanzas de los antiguos profetas. Este periodo estuvo marcado por la consolidación de su poder y el aprendizaje del arte de gobernar un reino fracturado por años de descuido espiritual y político. Al crecer en edad y sabiduría, Josías comenzó a cuestionar las prácticas religiosas y políticas establecidas en Judá. A los 16 años, despertó en él un deseo ardiente de buscar a Dios y restaurar las prácticas abandonadas por su pueblo, un momento decisivo en su vida y reinado. Impulsado por esta convicción, Josías investigó las antiguas tradiciones de su pueblo, rodeándose de sacerdotes fieles y eruditos para comprender la verdadera esencia de la fe que una vez fue el pilar de su nación, preparando el escenario para las reformas radicales que vendrían. En su esfuerzo por revitalizar el reino y sus tradiciones, Josías inició una serie de reformas enfocadas en la restauración del Templo de Jerusalén, símbolo central de la fe y la identidad de Judá. Bajo su liderazgo, el templo, una vez resplandeciente, se purificó y restauró. Ordenó a los sacerdotes recolectar fondos y supervisar las reparaciones, buscando no solo restaurar la estructura física del templo, sino también reavivar el corazón espiritual del reino. Durante las reparaciones, Hilcías, el sumo sacerdote, hizo un descubrimiento sorprendente y transformador, un antiguo manuscrito, conocido como el Libro de la Ley, oculto en el templo. Este libro, perdido y olvidado durante generaciones, era una parte esencial de las Escrituras, posiblemente el libro de Deuteronomio, con sus mandamientos y enseñanzas. El hallazgo fue reportado a Josías, quien pidió que el libro fuera leído ante él. Las palabras del Libro de la Ley lo abrumaron profundamente, revelando la magnitud de la apostasía en la que el reino había caído y destacando las serias consecuencias de abandonar los caminos de Dios. La reacción de Josías fue inmediata y visceral.
rasgó sus vestiduras en un acto tradicional de duelo y arrepentimiento, y lloró por el estado de su reino. Se dio cuenta de que las reformas iniciadas eran solo el comienzo de lo que debía ser un cambio mucho más profundo y radical. Convocó a todos los líderes del pueblo y les leyó el libro de la ley, un punto de inflexión no solo para el rey sino para todo el pueblo de Judá. La palabra de la ley resonó en cada corazón, despertando un sentido renovado de propósito y convicción. Impulsado por el descubrimiento del libro de la ley y su profundo impacto personal, Josías inició una campaña exhaustiva para purificar el reino de Judá de la idolatría. Comenzó por el templo de Jerusalén, eliminando los altares y objetos paganos acumulados allí. Extendió estas reformas por todo el reino, destruyendo altares y santuarios dedicados a dioses extranjeros. En su celo, Josías no solo se centró en Jerusalén, sino que también extendió su influencia al antiguo reino de Israel, llevando a cabo una purificación a gran escala de la idolatría y las prácticas religiosas corruptas. Uno de los actos más significativos de Josías fue la renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Judá. Convocó una gran asamblea en Jerusalén, donde el libro de la ley fue leído en voz alta para todo el pueblo. Allí, Josías reafirmó su compromiso personal y el del reino con las enseñanzas y mandatos de Dios. Esta renovación del pacto fue un momento de unificación y revitalización espiritual. Josías y su pueblo se comprometieron a seguir las leyes y mandamientos con una devoción renovada, prometiendo servir a Dios con todo su corazón y con toda su alma. En un esfuerzo por restaurar y celebrar las tradiciones ancestrales, Josías ordenó la celebración de la Pascua, un evento que no se había observado correctamente durante siglos. Esta celebración fue notable no solo por su escala, sino también por su adhesión estricta a las instrucciones del libro de la ley. La Pascua celebrada bajo Josías se convirtió en un símbolo poderoso de la renovación espiritual y la identidad unificada del pueblo de Judá. Fue un momento de gozo y celebración, pero también de profunda reflexión sobre las obligaciones y la fe de la nación. Las reformas de Josías tuvieron un impacto profundo y duradero en el reino de Judá. Aunque las tensiones políticas y los desafíos externos continuaron, el legado espiritual de Josías perduró. Su reinado se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a los principios espirituales y morales. A pesar de las futuras turbulencias y desviaciones que enfrentaría el pueblo, el reinado de Josías se recordaría como un tiempo de verdadera devoción a Dios y un regreso a las prácticas que definieron su identidad como pueblo. La celebración de la Pascua bajo el reinado de Josías no fue solo un evento religioso, sino también un acto político y cultural significativo. Esta Pascua, observada con una devoción y un rigor sin precedentes, sirvió para unificar al pueblo y reafirmar su identidad y compromiso con sus tradiciones y creencias. La renovación del pacto durante este evento reforzó la posición de Josías como un rey que no solo gobernaba con autoridad política, sino también con convicción espiritual. El impacto de las reformas de Josías se extendió más allá de su vida y reinado. Aunque su sucesor no siguió sus pasos, las semillas plantadas durante su tiempo en el trono germinaron en la conciencia del pueblo. Años más tarde, durante el exilio babilónico y el retorno a Jerusalén, las enseñanzas y reformas de Josías influenciaron profundamente la forma en que el pueblo reconstruyó su identidad y prácticas religiosas. El legado de Josías fue uno de renovación espiritual y compromiso con un camino de fe y obediencia a Dios. Su vida y reinado se convirtieron en un modelo de liderazgo piadoso y dedicación a la verdad. Este legado no solo sobrevivió en la memoria histórica del pueblo judío, sino que también influenció la forma en que las generaciones posteriores interpretaron y practicaron sus creencias y tradiciones. Además, la historia de Josías se convirtió en un poderoso recordatorio de que la verdadera reforma y el cambio duradero a menudo comienzan con la convicción y la acción de un individuo. Su historia inspiró y seguirá inspirando a líderes y creyentes en todas las generaciones a buscar la verdad y vivir de acuerdo con principios profundos y significativos. La historia de Josías nos enseña sobre la importancia de la integridad y la fe en la vida de un líder y, por extensión, en la vida de cada individuo. A pesar de su juventud y de haber crecido en un ambiente de apostasía,
Josías eligió un camino diferente. Su búsqueda de la verdad y su compromiso con ella, incluso cuando implicaba desafiar las normas establecidas y las prácticas religiosas de su tiempo, demuestran la importancia de mantenerse firme en los propios principios y creencias. Josías no solo fue un reformador religioso, también fue un líder transformacional que cambió fundamentalmente la dirección de su nación. Nos enseña que el verdadero liderazgo va más allá de la mera gestión o la preservación del status quo. Implica tener una visión, el coraje para perseguirla y la habilidad para inspirar y movilizar a otros hacia un propósito mayor. Su liderazgo refleja la capacidad de influir y efectuar cambios significativos, no solo a nivel superficial, sino en el corazón mismo de la cultura y las creencias de un pueblo. La vida de Josías resuena poderosamente en la actualidad, en una era caracterizada por cambios rápidos y a menudo confusos. Su historia nos anima a buscar y adherirnos a verdades fundamentales, incluso cuando éstas pueden ser impopulares o contrarias a las tendencias dominantes. Nos enseña que la adhesión a principios sólidos y la disposición a emprender reformas, cuando es necesario, son vitales para la salud y el bienestar de cualquier sociedad o comunidad. Finalmente, la historia de Josías nos ofrece aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Nos muestra la importancia de la autorreflexión y la disposición a cambiar cuando enfrentamos verdades incómodas. Su ejemplo nos impulsa a examinar nuestras propias creencias y prácticas y a estar dispuestos a realizar los cambios necesarios para alinear nuestras vidas con principios auténticos y duraderos. Nos anima a ser agentes de cambio positivo, no solo en nuestras propias vidas, sino también en nuestras comunidades y sociedades. La saga de Josías, rey de Judá, nos lleva a través de un viaje fascinante de redescubrimiento espiritual y transformación. Desde sus inicios como un joven rey en una tierra marcada por la apostasía, hasta convertirse en un líder ejemplar que llevó a su pueblo de regreso a sus raíces espirituales, Josías representa un faro de esperanza y un ejemplo de integridad y fe. Las lecciones que emergen de su vida son múltiples: la importancia de la integridad y la convicción, la valentía en el liderazgo, la búsqueda incesante de la verdad y la disposición a actuar conforme a las convicciones personales, incluso cuando es difícil. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la dedicación a principios más altos puede transformar no solo a una persona, sino a toda una nación. Mientras cerramos esta extensa y enriquecedora narrativa, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de la vida de uno de los reyes más notables de la historia bíblica. La historia de Josías es solo una de muchas que ofrecen ricas enseñanzas y perspectivas. Te animo a seguir explorando, a seguir buscando historias que iluminen, desafíen e inspiren. No olvides suscribirte y seguir este canal para más relatos como este. Juntos podemos continuar descubriendo las riquezas de la historia, la fe y la sabiduría que han moldeado a la humanidad a lo largo de los siglos. Hasta la próxima. Sigue buscando la verdad. Vive con propósito y sé un reflejo de las lecciones que aprendemos de aquellos que nos precedieron.